Y el ganador al mejor Car Show de Europa 2025 es para... Buenas noches a todos y bienvenidos a la gala de los premios ECF 2025. Hoy, Dani, estamos en un lugar espectacular, el Lienzo Norte, frente a las murallas de Ávila, con unas vistas increíbles, y vamos a ponerle un poquito más de elegancia, traje, corbata, pajarita al hobby. Pues sí, Sara, estamos aquí en este restaurante, el Lienzo Norte, aquí enfrente de las murallas, y hoy vamos a dejar las camisetas de fútbol, las sudaderas, y venimos a esta gala para celebrar lo que más nos gusta, los car shows, las cartas y sobre todo la gente que hace que este hobby esté más vivo que nunca, Sara. Bueno, durante todo 2025 hemos viajado, grabado, negociado, regateado, sufrido por equipajes llenos de tabloaders, y de todo eso han salido estas categorías y nominados que veréis hoy. Pues sí, Sara. Algo que queremos comentaros primeramente, muy importante sobre estos premios, que no son absolutas verdades, que esto es nuestro punto de vista sobre lo que nosotros hemos vivido, los car shows, las cartas que hemos visto, y queremos deciros que estos premios son nuestra forma de agradecer, reconocer, divertirnos con todos los que formáis parte de la comunidad. Si vuestro car show o vuestra mesa no sale nominada, no os enfadéis, que esto lo hacemos para divertirnos, que es lo que hemos estado viendo. Deciros que el nivel, la verdad, que ha estado bastante alto y que nos hemos tenido que dejar alguna cosilla fuera. Bueno, lo más importante es que esto es una celebración, no es para nada un ranking definitivo. Queremos que os lo toméis como lo que es, una fiesta de hobby, con mucho cariño, muchas risas, bueno, y alguna pullita cariñosa también, ¿no? Pues sí, por supuesto, Sara. Aquí una risita siempre viene bien. Así que ya sabéis, amigos, si estáis preparados, empezamos con la primera categoría de la noche. Car Show Boutique 2025. Y los nominados son Ibiza Car Show, Valencia Car Show, Castellón Car Show y Lille Car Show. Empezamos con una de nuestras categorías favoritas, amigos. El premio al Car Show Boutique de 2025. Este premio es para eventos que tienen un tamaño más reducido, pero ellos quieren ser pequeños porque seleccionan las cartas, seleccionan los vendedores y el cariño está puesto en cada detalle, Sara. Y el ganador al premio ECF al Car Show Boutique 2025 es para... Ibiza Car Show. ¡Enhorabuena, amigos! Aunque el formato sea más pequeñito, la experiencia que nos habéis dado ha sido enorme y por lo que sabemos, cada año superáis un poquito más. Muchísimas gracias, amigos. Y pasamos a la segunda categoría, el mejor ambiente. Y los nominados son el Valencia Car Show, el Dublin Car Show, Ibiza Car Show y Collective Milan. Bueno, en esta categoría ya sabéis que hay car shows donde, más allá de las ventas y de las cartas, lo que se respira es buen rollo, risas y comunidad. Efectivamente, Sara. Esos sitios donde te quedas charlando con la gente, conoces a nueva gente que le gusta lo mismo que a ti, el hobby, y se te olvida que estabas allí para vender o para... porque estás pasándotelo como un niño chico allí, de bien. El premio ECF al mejor ambiente de 2025 es para Valencia Car Show. Enhorabuena, vuestro show es el claro ejemplo de que el hobby no solo son cartas, hay personas, historias y momentos que se te quedan grabados.
Bueno, y vamos con otra categoría, Mejor Breaker 2025. Y los nominados a esta categoría son AM Cars, Sports Car Center, Leonidas, Julio Gil y QS Cars. Pues sí, Sara, una categoría muy especial para todos los que vivimos pegados al móvil, a los directos, a conseguir esa nueva carta, ya sea en Twitch, en YouTube, en Instagram. Y el premio al mejor breaker de 2025 es un premio que mezcla show, que mezcla conocimiento, ritmo, cercanía con la gente del chat. Ese que haces, venga, una cajita más y me voy a dormir. Y al final nunca te vas a dormir. Pues sí, Sara, un peligro. Bueno, entonces el premio ECF al mejor breaker 2025 es para AM Cars. Muchas gracias por todo ese tiempo, Álvaro. Enhorabuena. Te agradecemos tu trabajo porque la verdad que nos has ofrecido muchísimos ratos y muchísimas horas de diversión, con toda la energía que aportas al hobby. Vamos a pasar a la siguiente categoría, el mejor puesto o stand de un car show. Y los nominados son Fútbol a Memorabilia, 112233 Cars, AM Cars, Dave Adams, Cobra Cars y QS Cars. Bueno, este puesto, premio al mejor puesto de car show, es ese stand que ves desde lejos y dices, vale, ahí me voy a dejar el presupuesto del mes, o por lo menos tengo que parar a mirar qué es lo que me ofrecen, porque además de llamativo, tienen un producto muy, muy bueno. Valoramos tanto la presentación de la mesa, la calidad de las cartas o la memorabilia, los precios y el trato con el cliente, porque un buen stand no es solo qué cartas tan buenas tienes, sino también cómo te la venden, cómo interaccionas, cómo está colocado y cómo hacen que queramos volver. Efectivamente, Sara. Bueno, y entonces el premio ECF al mejor puesto de car show es para Fútbol a Memorabilia. Enhorabuena por llevar la memorabilia auténtica y original a todos los rincones de Europa. Muchas gracias. Esta mesa, además, no es que parezca solo un puesto, sino que es un pequeño museo del deporte y del fútbol. Bueno, y vamos con otra categoría, la mayor noticia de 2025 en el hobby. Aquí sí que no hay nominados, hemos elegido la que a nosotros nos ha parecido la mayor noticia, y es la llegada de PSA a Europa. Pues sí, Sara, este año han pasado muchas cosas interesantes, pero hubo una que cambió el tablero en Europa, ¿verdad? Sí, hablamos por supuesto de la llegada de PSA a Europa. Cambió pues la forma de planificar los envíos, colecciones, inversiones y sobre todo las conversaciones en todos los car shows. Así es, Sara. Pasamos a esta cuarta categoría, Mejor Deportista Invitado. Y los nominados son Esteban Cambiaso, Antoine Griezmann, Emmanuel Petit. Bueno, otro clásico de los car shows, esos invitados especiales, esos deportistas que se acercan al hobby, firman, se hacen fotos y comparten un rato con todos nosotros. Exacto, Sara. Premio muy importante. Y el premio Mejor Deportista Invitado reconoce a quien ha mostrado más cercanía, mejor actitud con los fans y un poco de conexión con el hobby. Y el premio ECF al Mejor Deportista Invitado es para Esteban Cambiaso. La verdad que fue muy agradable conocerlo, estuvo muy cercano, se hacía fotos con la gente sin ningún tipo de problema, dedicaba un buen rato a cada uno. Sí, todos los aficionados disfrutamos, además de su firma, de pasar un tiempo con él, poder comentarle y tener esta cartita firmada, que es todo un recuerdo. Bueno, y vamos con una categoría que a mí me fascina, que es el mejor emplazamiento para un car show. Desde luego, aquí lo hemos tenido complicado, pero los nominados son el Collective de Milán, el Iberian en Barcelona, el London Car Show en el hipódromo en UK y el Scotland Car Show en el SEC. Pues sí, a veces el lugar lo es todo. En este caso, ayuda mucho a que el car show esté mucho mejor. Valoramos el espacio, el entorno, el acceso, la luz, importantísima para poder ver todas esas maravillas de cartas, los servicios, pero también esa sensación de wow,
cuando entras al recinto. Pues sí, Sara. Así que el premio ECF 2025 al mejor emplazamiento para un car show es... La Fira de Barcelona del Iberian Car Show. Enhorabuena. Increíble frente a Montjuïc. Enhorabuena, un entorno espectacular que convierte el car show en una experiencia todavía más especial. Hace que te sientas muy especial cuando llegas y luego además te encuentres toda esa calidad que hay dentro del car show, ¿verdad? Pues sí, Sara. Pues vamos con la siguiente categoría, amigos. El mejor Trade Night. Y los nominados son el Collected Milan, el Paris Car Show y el Castellón Car Show. Hay un momento del car show, ya sabéis, que es magia pura. Cuando no hay venta, lo que hay es intercambio entre coleccionistas. Estos Trade Nights que se realizan unas veces antes, otras después del show y que nos ayudan a conocernos entre los coleccionistas. El premio Mejor Trade Night 2025 reconoce esa noche de trueques, charlas eternas, risas y mesas llenas de top loaders hasta las tantas. Y el premio ECF a el Mejor Trade Night 2025 es para... Collected Milan. ¡Enhorabuena a los ganadores! Habéis convertido vuestro Trade Night en una cita obligatoria para cualquier coleccionista que visite vuestro car show. Enhorabuena. Pasamos a una de nuestras categorías favoritas, que es el car show con mayor potencial de crecimiento. En la que los nominados son el Amsterdam Car Show, el Valencia Car Show, Iberian Car Show, Car Madness y London Car Show. Es una categoría en la que seguimos mirando al futuro, ¿verdad? Eso es, Sara. El premio Car Show con mayor potencial de crecimiento. ¿Cuáles son los que creemos que pueden crecer todavía aún más? Porque nos han dado muchas sorpresas este año. Efectivamente, son eventos que ya de por sí son buenos, pero que creemos que con un toque más podrían convertirse en referencias absolutas del hobby. El premio ECF al Car Show con mayor proyección de crecimiento es para... El Amsterdam Car Show. La verdad, un show que en este año fue muy pequeño, pero muy bien organizado, todo muy bien y un potencial de crecimiento que vimos realmente grande, Sara. Sí, porque además de que no tuvieron mucho tiempo para organizarlo, pero los organizadores se han puesto las pilas y han estudiado por todas partes del mundo cómo organizar un buen car show grande, competitivo. Y creemos que este año nos van a dar una grata sorpresa. Ya lo veremos. Enhorabuena. Muy bien, amigos, pues vamos a la mejor colección, el mejor set de 2025 de cartas de fútbol. Los nominados son Topps Simplicidad, Topps Palatial, Topps Deco y Topps Merlin de la Women Euro 2025. No podíamos hacer una gala, ya sabéis, amigos, no, sin puntuar aquí al set que más nos ha gustado. Estos productos marcan el año. Bueno, es que este premio además reconoce al set que más nos ha gustado, pero por diseño, por checklist, por concepto, por sensación al abrirlo. Exacto, no es lo mismo abrir una caja en la que solo hay un hit que en la que hay 5. Y el premio ECF a la mejor colección de cartas de 2025 es para... Topps Simplicidad. Bueno, es un set que ha conquistado a muchos coleccionistas por su estética, a nosotros desde luego, por sus jugadores y por la experiencia de apertura. Un auténtico disfrute. Una gozada, Sara. Sí. Vamos a la siguiente categoría, amigos. La mejor organización. Y los nominados son el Valencia Car Show, Iberian Car Show, Lille Car Show, Dublin Car Show y London Car Show. Aquí valoramos las comunicaciones previas, información clara, horario, accesos, logística, cómo se comportan los organizadores durante el show, todo lo que hace que quede un car show bien hecho. Parece fácil, amigos, pero os adelantamos que no lo es. No es para nada fácil. Bueno, y el premio ECF a la mejor organización 2025 es para... Dublin Car Show.
¡Enhorabuena al ganador! Habéis hecho desde la organización de Dublin Car Show que todo funcione como un reloj y que todos podamos disfrutar del show. Bueno, pues vamos con otra categoría, la mejor cuenta de redes de hobby. Para nosotros aquí no hay nominados, simplemente hemos elegido el que nos parece mejor. Es un momento en el que vivimos ahora pegados al móvil, las cuentas en redes son claves para informar, para entretener, para enganchar a más gente al hobby. Sobre todo para informarnos, para aprender. Que el ganador de este año es una cuenta que combina un conocimiento excelso, humor negro, información siempre y pasión por el fútbol y por los cromos. Pues el premio ECF a mejor cuenta de redes de hobby es para Supreme Soccer Cars. Muchísimas gracias por todo lo que aportas a la comunidad. Tus publicaciones ya forman parte de la rutina del hobby. Vamos a esta categoría, el premio a la leyenda del hobby. Hay premios que son por la trayectoria, no solo por lo que ha pasado el año pasado. Este premio es un premio leyenda del hobby que es para alguien que lleva mucho tiempo sumando, ayudando, creando comunidad y siendo un referente para todos. Ya sabemos que hay un montón de personas así en España, pero nosotros tratamos de lo que nosotros conocemos y para nosotros ha sido un referente total. Gracias a él comenzamos en este hobby. Exacto. El premio ECF Leyenda del Hobby 2025 es para Juan Cars Madrid. Gracias por ser parte de la historia del hobby en España y por seguir con la misma ilusión que el primer día. Y sobre todo gracias por ser parte de nuestra comunidad y habernos embarcado en este proyecto tan importante. Muchísimas gracias. A esta categoría, el premio ECF Special Moment, este premio que es muy especial para nosotros porque no es un premio en Car Show, ni una cuenta, ni una colección, es un premio a un momento que a nosotros nos ha marcado, Sara. Sí, es nuestra llegada a la National Convention en Chicago, después de tanto esfuerzo, después de ver tantos car shows en España, en Europa, y llegar como a la cuna, a la cumbre de los car shows, nos recuerda todo el esfuerzo, horas de edición, viajes madrugones, retrasos de vuelos, y que todo merece la pena. Y además conseguimos ese pase de prensa, Sara. Fue un sueño hecho de realidad estar allí, acreditados, viviendo la feria desde dentro. Poder compartir todo esto con vosotros es algo que nunca vamos a olvidar. Muchísimas gracias, amigos, por habernos seguido y por habernos llegado hasta aquí. Vamos a pasar a la última categoría. El mejor car show de Europa 2025. ¿Quiénes son los nominados, Dani? Aquí tenemos como nominados a Car Madness en Düsseldorf, el Iberian Car Show, Dublin Car Show y Collective Milan. Llegamos a la gran final de la noche, la última categoría de los premios ECF 2025, el mejor Car Show de Europa de 2025 para nosotros, amigos. Bueno, durante este año hemos visitado car shows por toda Europa y de verdad que cada uno tiene su personalidad, su estilo, sus locuras. Pero es que hay algunos que han destacado de forma especial por organización, por ambiente, nivel de cartas y sobre todo por la experiencia global. Eso es, Sara. Antes de dar al ganador, queremos daros gracias a todo el mundo por habernos seguido hasta aquí, por haber visto nuestros vídeos durante todo este año. Muchísimas gracias a todos. Nosotros intentamos aportar lo mejor que podemos, el contenido que sacamos os resulte de utilidad y os guste, amigos. Así que sin más, vamos a decir quién ha sido para nosotros el mejor car show de Europa 2025. Pues sí, amigos, y el ganador al mejor car show de Europa 2025 es para Car Madness Düsseldorf. Enhorabuena, habéis puesto el listón altísimo y sois una referencia para todos los demás car shows en Europa. Muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de este camino en 2025. Organizadores, vendedores, coleccionistas, creadores de contenido, amigos del hobby, todos los que nos habéis visto, muchísimas gracias y deciros que tengáis una feliz Navidad, que tengáis una buena entrada y salida del año y que sepáis que esto es solo el principio. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey coleccionista, vea, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra